Hermana. Sí. Sí, hermana, a ti me dirijo, hermana. ¿A mí? A ti misma, hermana. Ah, pues dígame usted en qué puedo servirle. Solo quiero, hermana, solo quiero que me respondas una pregunta, solo una pregunta. ¿Y qué pregunta será esa? Tú, hermana, ¿crees en Dios? ¿En Dios? Bueno, eso depende. ¿Cómo que depende? ¿Depende de qué? Depende de a cuál Dios se refiere a Te usted. repito mi pregunta, hermana. ¿Tú crees en Dios? Y yo le repito mi respuesta. Depende de qué Dios se trate. ¿Pero cómo que de qué Dios? Hay un solo Dios. Seguramente hay uno solo, sí. Pero hay muchísimas religiones. Y cada religión piensa que su Dios es el único. Los egipcios adoraban a Amon-Ra, los babilonios a Marduk, los griegos a Zeus, los romanos a Júpiter. Hermana, no te pierdas, hermana. Esos no son dioses, son ídolos del pasado. Pues póngalo en el presente y se complican más las cosas. Si usted es musulmán, cree en Alá. Si es judío, cree en Yahvé. Si es cristiano, en Jesucristo. Si es hindú, en Brahma. Si es budista o animista o saibabista o rastafari. Cada quien tiene su Dios. Entonces... No, hermana. La Biblia dice que el único Dios verdadero... Eso dice la Biblia. Pero el Corán dice otra cosa. Y los Vedas otra. Cada quien tiene su libro. Escucha, amigo mío. Yo no sé cuál será el Dios verdadero. Pero sí sé cuáles son los dioses falsos. Si tu Dios necesita sacrificios, ayunos, penitencias, ofrendas de sangre, ese no es Dios, sino un sádico. Si tu Dios necesita que le supliquen, que le imploren, que le repitan 1000 veces las mismas oraciones, ese no es Dios, sino un sordo. Si tu Dios guarda silencio mientras unos despilfarran y otros mueren de hambre, ese no es Dios, sino un agente del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Si tu Dios es varón y desprecia a las mujeres y las pone en segundo plano, ese no es Dios, sino un machista. Si tu Dios condena a los homosexuales y a las lesbianas, ese no es Dios, sino un inquisidor. Si tu Dios tiene preparado un infierno para torturar a la gente por sus pecados, ese no es Dios, sino Pinochet, o Hitler, o Stalin. Si tu Dios permite invadir países, bombardear ciudades, hacer guerras santas o guerras preventivas, ese no es Dios. Entonces, hermano, dime primero cuál es tu Dios. Y después te diré si creo en ese Dios.